오늘 말씀은 사람이 다스려야 할 몸의 Hoy 육신과 predicaré 영혼의 sobre 마음의 manteniendo las obras de la carne bajo 이 control, 말씀은 especialmente sobre el 지혜의 지식, corazón. 영의 지식과 같은 말씀이어서 Pero el tema de hoy 사랑하는 es muy 성도와 relacionado con 교우들이 el conocimiento 어려우시면 espiritual, por eso para los nuevos 모르겠지만 creyentes 이러한 말씀을 les 듣고 puede ser un poco 마음에 difícil. 깊이 Pero espero que 발견하고 ustedes graben 깨달으며 otra 또 vez 아버지 하나님의 este 아름다우신 contenido 마음으로 나아갈 수 있기 de la 때문에 prédica para que 저희들도 puedan asimilarse 정결하고 aún más en 또 el corazón 복지와 del 능력이 Padre 있으시기를 Dios. 바랍니다. 지난 시간에는 사람이 En la 다스려야 prédica 할 몸의 pesada 육신 hemos 중 aprendido 첫 sobre el 번째 생각에 대해 pensamiento entre los 살펴보았습니다. puntos 혼이란 del mantenimiento 머릿속에 de las obras de la carne 기억장과 bajo 그 control. 안에 La alma 뇌세포에 es todo el 기억된 mecanismo 내용들, del recordar 그리고 en la cabeza, 기억한 el 내용들을 contenido grabado en 제시하고 las 활용하는 neuronas y el 작용이 pensamientos 생각은 que 혼이라 말한다 de 했습니다. acordarse 이 y 혼 aplicar el 안에는 contenido 지혜에 grabado. 속한 혼, Y en esta 바로 영의 alma existe 생각과 el pensamiento 육신에 속한 espiritual que 혼, pertenece a la 육신의 verdad y el 생각이 pensamiento 있습니다. carnal que 그런데 육신의 pertenece a la 생각은 falsedad. 사단이 Sin embargo, 지배하며 este pensamiento 마음의 carnal 모든 fue 지식을 controlado por los 혼동하여 Satanás 악을 y 행하고 excita la falsedad 죄를 para que 짓게 podamos 하지요. cometer el 하지만 pecado. 진리에 속한 Por 혼, ellos, jamás 영의 생각은 controla el 절대 pensamiento 원수마 espiritual que 사단이 지배할 pertenece a 수 la verdad. 없습니다. 영의 Porque este 생각은 성령께서 pensamiento espiritual 주관하시며 ha sido 마음 안에 controlado 있는 por el 진리를 Espíritu Santo para 행하게 que 하시죠. podamos 예를 seguir a 들어 la verdad. 나를 Por 욕하고 ejemplo, 흉내내는 사람이 imagínense que hay una 있으면 persona que le irrita 마음에 y se burla 분노와 de usted. 원망, 혈기와 Entonces, los 다툼이 que 있는 tengan el 사람은 odio y el 상대가 resentimiento e 나를 ira en su 욕한다는 corazón, 얘기를 al 들으면 escuchar que esa persona 유혹이 낮아지고 habla mal de 원망의 usted, 생각이 se 들면 ocurre 바로 odio, 사단이 그 irritación y 생각을 통해 resentimiento. 마음의 Porque a 악과 través de la 죄를 Satanás 촉발하여 미움, excita 혈기라는 el pensamiento 감정을 carnal. 불러 일으킨 Así 것이지요. que provoca 그러나 el 그 odio 마음에 y el 정과 resentimiento. 사랑만 Sin 있는 embargo, 사람은 los que tengan la 사단에게 verdad y el amor en 기반해서 su corazón, 마음에 있는 진리, 영이 no es 작용하여 posible, ha sido 어찌하면 controlado 상대와 por 화해할 수 Satanás 있을까를 si no aplica la 생각하게 verdad y el 되니 espíritu en su 바로 corazón para que, 선의 생각, por eso, 영의 busca 생각을 la 하는 manera 것이지요. de conseguir la paz 하지만 아직 con esa 온전하지 persona. 못해서 내 안에 육신의 Sin 생각과 마음이 embargo, 있으면 그럼 나는 육신의 los que 생각만 따라가 tengan el pensamiento 죄악을 carnal 행하고 todavía 그렇게 살아야 되나? 그렇지 않습니다. no deberían 여러분들이 생각하여 decepcionarse, porque 여러분들의 usted 자신이 mismo 다스릴 수 있습니다. pueden controlar su 어찌됐든 사람이 pensamiento. 주관하고 사단은 Dice que el pensamiento 그래도 carnal ha sido 영에 controlado por la 같은 Satanás. 영인데 내가 다스릴 수 있나요? Así que es posible 깨어서 que 여러분들이 yo mismo 기도하고 controle este 충만하게 기도하며 pensamiento. Sí, es 사단에게 posible, porque 아 si 내가 estén 네 llenos 육신의 del 생각이면 Espíritu 이거 육신의 Santo, a 생각이잖아. pesar de que ha 이거 나쁜 sido controlado 생각이잖아. por la Satanás, 사단의 pueden 역사잖아 quitar este 하고 pensamiento 물리칠 수 있어요. enseguida. 근데 깨어 있으면 그럴 수 Pero 있고 깨어 en el 있지 caso de 않으면 que se 사단이 despierten 내 con 마음을 la oración, con la 다스리려고 llenura del Espíritu 도전하여 악한 Santo, pueden 생각보다 quitar 정죄의 el 진리를 pensamiento carnal. 생각하게 하는데도 A 분별하지 pesar de 못하고 que los 그러면서 diablos 괴롭고 Satanás 힘들고 excitan 지치고 el pensamiento carnal que está en nuestro corazón, 죽고 싶고 ah, 그 자기 혼자 podemos 깨닫고 controlar 생각하는 게 nuestro 아니고 사단이 pensamiento. 마음 생각을 A veces 주관하고 있는 cuando nos 거예요. enfrentamos a 그런데 la 판단할 dificultad, 수가 없어요. podemos pensar que ay, 깨어 기도하는 queremos 사람, detener esta 성령의 vida. 충만함을 있는 Pero 사람, los que 항상 tengan 말씀을 듣고 la 말씀을 llenura del 붙들고 Espíritu Santo 붙잡고 en su 살아도 corazón 내 y que 생각은 vivan 사단이 주관하려 하고 según la 내 palabra de 생각은 Dios, a pesar 주관하려고 de que la 할 수 maldad 있고 haya en su 또 내 corazón, 마음이 pueden 근본이 quitar, 깨지면 pueden 버릴 수 있습니다. deshacerse 여러분들의 생각을요 생각해 el 보시라고요. control de 내 los enemigos 생각이 diablos 선한 Satanás. 생각인가 악한 Entonces, por 생각인가 favor, chequea 항상 por sí mismo 돌아보시고 que usted 여러분의 mismo 선과 악에 tiene 대해서 pensamiento 있어도 espiritual o 이 진리를 pensamiento 듣는 carnal. 사람들은 알 수 있단 말이에요. La mayoría de 내 ustedes 생각을 ya 사단이 saben bien 주관하고 este 있는 것을 때로는 못 contenido. 느낄 수 A 있어도 veces en 지금 nuestra 내가 vida 느끼고 cotidiana 생각하고 no 있는 podemos 것이 notar en cada 선한가 momento, pero 악한가는 es 분명히 분별할 수 posible 있어요. averiguar 더 si 싫다. el 왜 저렇게 pensamiento 하지? actual que 짜증 tiene 스럽다. usted es 슬프다. el espiritual o carnal. 여러분들 분명 어둠에 속하는 Como 귀신의 tenemos ira, 생각이잖아요. irritación 스스로 y 생각을 incómodo, 다스리고 eso 내 es el 생각을 pensamiento carnal, ¿no? 생각해보면 선인지 De esta 아닌지 manera, si 분별할 수 있는 reflexionan 능력이 el 여러분에게 pensamiento por sí mismo, 있습니다. se aumentará 항상 más la capacidad 여러분들이 de 내 생각도 discernir el 점검해 보시고 pensamiento. 또 Entonces, en 진리를 cada 담고 원하는 momento, espero que 성도님들이라면 ustedes 분명히 chequen su corazón 진리와 y 영에 속한 especialmente 생각, los que 선한 생각을 quieren 만들기 위해 asimilarse con el 힘써 Señor, 노력하시기를 deberán 바랍니다. esforzarse para tener el 누가 pensamiento 영, bondadoso y 나쁜 행동을 pensamiento 해요. espiritual. 그래서 참 불편해요. Por ejemplo, 그러면 hay 그거 alguien 생각한다고 que le 여러분들이 irrita 나아질 게 mucho. 뭐가 있죠? Entonces 내가 ustedes se 하나님께 sienten 미워져. incómodos. 그럼 어떨 때는 Pero deberían mantener este 저는요 굉장히 sentimiento. No es 오직하고 así. 자기 En mi 의학적인 caso 선망합니다만 también. 이 말씀 Yo he 준비하면서요 explicado 저 원래 sobre la 의학적이 많은 사람이었거든요. autojusticia. Yo tenía 그러니까 un 강한 사람인 fuerte 거지. 그러니까 제가 autojusticia. 그냥 개인적으로 저의 얘기를 좀 하자면 Yo quiero compartir 제가 un 얼마나 episodio 얘가 되고 para 내가 강했는지요. explicarles 학생 때도요.
cuánto fuerte mi autojusticia que tenía antes. 요즘에는 극장, 영화관 안 갑니다만 Antes ustedes no solían ir al cine, pero antes cuando visitamos en el cine normalmente compartimos el sostén de los brazos entre las personas. A pesar de que la silla, como las dos sillas están adjuntadas, pero solo hay un sostén. 그렇기 때문에 내가 먼저 그 팔걸이를 Por lo tanto, en mi caso, no quiero molestar a otra persona, por eso no solía usar ese sostén. Sin embargo, si otra persona usaba el sostén, 그 사람의 inmediatamente me sentía muy irritada contra esa persona. Si esa persona fue el miembro de mi familia, no 팔걸이를 차지하면 creo que 그래도 둘이 같이 sentía menos la incomodidad. Sin embargo, si esa persona fue desconocida, yo me sentía muy incómodo porque esa persona no es como cortés, sino descortés. Por eso yo también trataba de usar este sostén, a pesar de que usualmente no usaba ese sostén para poner mi brazo. 그걸 말해야 되는 사람이었고 De esta manera, si me encontraba una situación incómoda, siempre yo tengo que avisar a esa persona para que esa persona no esté descortés. 그런 성격 Por eso, a veces, desde el punto de vista de los mayores, me consideraba como 저기 수진이는 자기 의가 muy valiente. 저에게 학창 Y pastor principal también, cuando yo era niña, me dijo que 가까이 있는 사람하고 좀 그분 어른이었어요. 근데 이제 가족과 같이 이렇게 지냈었지만 어쨌든 상대가 뭔가를 잘못 yo era una persona muy audaz. Pastor principal también me dijo que yo era una persona audaz cuando yo era niña. 그때는 같은 한 층의 사택이 있었어요. En mi niñez compartimos una casa con pastor principal. 제가 티격태격하고 Y un día, como yo me peleaba con un miembro de mi familia, así que pastor principal salió de su casa, de su habitación y me preguntó por qué peleaba, 자기 입장을 얘기했어요. por qué tenía debate entre ellos. 제가 학창 시절 Y escuchando la situación, pastor principal me dijo que la opinión de mi hija Sujin era correcto. 그런데 그리고 따로따로 Sin embargo, después de terminar esta situación, pastor principal me llamó a su habitación y me dijo que aunque era correcta su opinión, 저도 이런 행동들을 보니까 저의 si insistía su opinión de esta manera, eso significa que usted tiene 그런 부분들을 una autojusticia muy fuerte. 큰 죄와 악으로 나오는 일은 A pesar de que no había cometido el pecado por mi autojusticia, porque siempre yo trataba de guardar el límite, de cumplir 악으로 나오는 cortesía. 때 이 의가 이제 발표 Pero al ver a algunas personas que no cumplían la cortesía, me sentía muy incómoda. 살아오는 거예요. Pero en aquel entonces no pensaba que era un pecado, era una maldad. Pero mientras tanto, yo aprendía de verdad poco a poco más. Yo me di cuenta de que esa es un punto de maldad. 근데 지적하고 말하지 않는 의를 깨뜨리고 차단하는 것까지는 Para quebrantar la justicia, yo no solía señalar a otras personas. Mientras oraba ante Dios, 어떻게 해야 돼요? yo me despojaba de la justicia de señalar a otra persona, pero aún así todavía sentía incomodidad en mi corazón. Pero no dejaba en ese momento, sino yo continuaba orando hasta que despojé el sentimiento incómodo. 완전히 아주 유순하고 En mi caso también yo no era persona muy mansa y llena de bondad. 의가 있었고 Yo también tenía mi autojusticia y autoconcepto que señalaba a otra persona y que se sentía incómodo contra otra persona que no cumplía la cortesía. 또한 기도하고 Sin embargo, mientras oraba ante Dios,
Padre Dios, por favor, dame la fuerza de despojar esta incomodidad. Esto es la maldad, esto es mi autojusticia, entonces quiero despojar hasta este punto de maldad. De esta manera, mientras yo oraba ante Dios para despojarse hasta este punto, y desde algún momento, a pesar de que yo vi algunas personas que no cumplían la cortesía, llegué a no sentir la incomodidad. De esta manera, ustedes también deberán esforzarse para despojarse de la maldad y santificar su corazón. Deberán encontrar el motivo que provoca la incomodidad a ustedes. En mi caso también, al ver a persona que no cumplía la cortesía, me sentía incomodidad. Pero en este caso no deberían, en este caso deberán reconocer que usted tiene la maldad de sentir la incomodidad contra esa persona. A pesar de que vean la persona que no cumplía la cortesía, deberían tener un corazón de entender a esa persona. Eso es la bondad. Si ustedes oran continuamente, pueden lograr este corazón de entender a toda la persona. De esa manera queremos santificarnos, pero a veces nos sentimos desanimados. Porque el versículo dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En unas ocasiones nos ocurre el pensamiento carnal primero que el espiritual. Entonces, ¿cuál es la manera de que podemos detener el pensamiento carnal y solo tener el pensamiento espiritual? Les digo la respuesta primero. Deberían despojarse de toda la especie de maldad y llenar su corazón con la verdad. Entonces, no haya la maldad que poder sido controlado por la Satanás, entonces no tendrá el pensamiento de la maldad. A veces, al ver a personas, espíritus, ustedes pueden sentir que esa persona no tiene maldad desde el principio. No es así. Como en algunas ocasiones, los bondadosos también se enfrentaban a alguna situación que fue infamado, pero como tiene la verdad en su corazón, no se sentía incómoda, sino como salen un gusto de entender a esa persona primero, más que la irritación o incomodidad. Entonces, al ver a ese tipo de persona, deberían aprender el aspecto de esa persona para conseguir la bondad. Como los hombres del Espíritu también se enfrentan la situación difícil. Y en otra ocasión, como cuando ustedes se enfrentan a alguna dificultad, otros hombres espirituales pueden dar una respuesta correcta. Pero aún en esa situación, ustedes se sienten incómodos porque, como escuchando esa respuesta, pueden pensar que esa persona puede responder más fácilmente porque no se enfrentaba a tal situación. De esta manera no desobedecen la palabra o el consejo, y si no piensan que si esa persona hubiera estado en misma situación, esa persona también se sentiría incomodidad. Pero si ustedes realmente quieren lograr la bondad verdaderamente, no deberán hacerse así. La Biblia dice que como los fariseos y los escribas solo hacían bien con las palabras, pero entonces ustedes quieren que, como toda la persona quieren consolarles, no discerniendo cuál es la verdad. No es así. A pesar de que como se siente un poco doloroso y se siente un poco dolor en su corazón al escuchar el consejo de otra persona, deberían como seguir este consejo, esta bondad. Si si este consejo es correcto según la verdad.
Al tener la falsedad en el corazón, se les ocurre el pensamiento carnal. Y al tener la verdad, se les ocurre el pensamiento espiritual. Mateo capítulo 9, versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Dijo que pensaron mal en sus corazones. Por el contrario, en caso de María Magdalena, que tenía el corazón bondadoso, Lucas capítulo 2, versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. De esta manera, ella guardaba todo lo que los ángeles había dicho sobre Jesús, así que se crecía muy bien a su hijo Jesús. De esta manera, ustedes deberían aumentar el corazón bondadoso y como la verdad se puede contener en el corazón bondadoso. Y de esta manera ustedes, si se aumentan el corazón bondadoso con oración, ayuno y meditación en las palabras, se crecerá aún más el corazón bondadoso y al mismo tiempo se desaparecerá poco a poco el corazón malvado. De esta manera pueden transformarse su corazón. De esta manera, ante todo, deberían tener una capacidad de discernir cuál es el pensamiento espiritual y carnal. Si ustedes no pueden discernir bien el corazón, primero chequen su comportamiento. Nuestro corazón está muy relacionado no solo con el pensamiento que aprendimos en la prédica pasada, sino con oído, vista, palabra y postura que aprenderemos. Entonces, si ustedes logran el corazón bondadoso, pueden cambiar hasta su comportamiento también. Entonces, ¿cuál es la manera de que llenar su corazón solo con la verdad? Para esto, hoy primero estudiemos cuál es el corazón y cómo se compone. Y en la próxima prédica veremos la manera de lograr el corazón que puede agradar a Dios el Padre. Ruego en el nombre del Señor que examine su corazón de manera detallada para convertirlos en lo lleno de la verdad. Entonces, ¿cuál es el corazón? Al consultar el diccionario, dice que es el carácter o personalidad de uno. También define que es la función que provoca el sentimiento, voluntad o pensamiento hacia alguna persona o algún objeto. También significa el espacio o lugar que crea o se queda el pensamiento, sentimiento o recuerdo de uno. Sin embargo, el significado del corazón que Dios menciona es el espíritu entero y el conocimiento espiritual que está en el espíritu. Creo que es diferente el significado espiritual del corazón, pero entonces, ¿cuál es el espíritu entero y el conocimiento espiritual que está allí? Lo que podemos tener idea por medio del primer hombre, Adán. Luego de que Dios creó a Adán con la tierra y le dio la vida por el aliento de la vida. De esta manera se convirtió en el hombre de un ser viviente, es decir, lo creó en el estado totalmente espiritual. Además, lo puso en el conocimiento de la vida, es decir, el conocimiento espiritual. El espíritu es la vida entera, pero a fin de conseguir la vida verdadera se necesita varios conocimientos espirituales. Por esta razón, Dios le enseñaba a Adán, el hombre, un ser viviente. Al bebé recién nacido y al niño también lo llamamos el hombre. Pero a fin de ser el hombre verdadero, hay que crecer acumulando el conocimiento. De esta manera, deben tener el conocimiento espiritual para que tengan la vida verdadera. Es decir, a Adán, el hombre, un ser viviente, Dios le puso el conocimiento espiritual, tales como amor, mansedumbre, humildad, etc. De esta manera, Adán estaba lleno del conocimiento espiritual. Cuando Dios el Padre creó a Adán, el vaso del corazón de Adán estaba vacío. Y luego de que Padre Dios lo puso el conocimiento espiritual, él podría conseguir la vida verdadera. Pero después de despojarse de la maldad,
espíritu en ese momento, el espíritu del estado de Adán es totalmente diferente. El espíritu que podamos lograr después de despojarse de toda la especie de maldad. ¿Por qué? Porque Adán no decide la falsedad y verdad según su libre albedrío. Porque en tal situación, al principio de Adán, como crió con el estado espiritual. Por eso, como este estado no ha sido hecho por el libre albedrío de Adán. Por eso es diferente el espíritu que podremos conseguir luego de despojarnos de toda la especie de maldad. De esta manera, Adán estaba lleno del conocimiento espiritual. Su corazón estaba lleno de lo espiritual. Su vaso, su cuerpo estaba totalmente espiritual. Por eso, para él, el espíritu es su corazón. Es igual. Así que no necesitaba separar el espíritu y el corazón para Adán. No necesitaba la palabra corazón porque su corazón es igual que el espíritu. 마음이라고 하는 것은 영 자체와 그 안에 들어있는 영의 지식이라 하셨던 이 아담의 상황. Al principio de Adán fue totalmente el espíritu entero, por lo tanto no separar el concepto de espíritu y corazón. Sin embargo, después de la desobediencia de Adán, se quitó la comunicación con Dios y Satanás le inspiraron la falsedad a través de su alma. Por lo tanto, se desapareció el conocimiento espiritual y la falsedad llenaba en donde había estado el conocimiento espiritual. Cuando haya conocimiento espiritual solo en el corazón, lo podemos llamar como el espíritu. Pero una vez que entre la falsedad, no podemos llamarlo el espíritu. Porque como después de entrar la falsedad, no podemos llamarnos el espíritu. Por eso, como llamamos el corazón. El aliento espiritual que Dios sopló al principio es el poder original que es imposible de extinguir. Así que se convierte en la semilla de la fe en el corazón como rastro del Espíritu. Esta semilla de fe. Entonces, los incrédulos también tienen esta semilla de fe. Entonces, ¿cómo aplica esta semilla de fe? Tal como dijo Eclesiastes, como la gente, toda la gente tiene un deseo de esperar la eternidad. Por lo tanto, aún la gente mundana tiene curiosidad de la vida después de la muerte. Eso es un rastro de la semilla de fe. Hemos llevado a cabo una campaña de Manmin y un joven compartió su testimonio. Antes de conocer el Evangelio de la Santidad, siempre tenía curiosidad sobre la eternidad. Pero como al pensar esta eternidad después de la muerte, tenía temor, porque no sabía cuál sería esa eternidad. Por eso siempre que pensaba esta eternidad, siempre lloraba, aunque él es el hombre. Pero después de aprender del Evangelio de la Santidad, él llegó a saber sobre la eternidad, especialmente sobre el reino del cielo. Por lo tanto, no se sentía triste, sino más gozoso después de saber el Evangelio de la Santidad. Al leer este testimonio, yo estaba muy feliz. Y de esta manera, toda la gente tiene un deseo de saber la eternidad después de la muerte. Pero la gente mundana no puede tener la respuesta correcta. Pero en nuestro caso, después de aprender el Evangelio de Santidad, sabemos cuál nos esperará después de la muerte. De esta manera, no necesitaba separar el corazón y el espíritu al principio de Adán, pero después de la desobediencia y del pecado de Adán, se aparece el concepto de falsedad. Y en ese corazón,
하나님의 생기를 불어 넣어 주셨다. Aún así, 하나님의 능력을 toda la gente tiene un aliento de la vida que fue soplado por Dios. Por eso, ese aliento se quedaba como semilla de fe en nuestro corazón. 생명의 씨를 혼이 감싸고 있는 자체라라고 설명하게 되었습니다. Por esta razón, describimos el corazón de Adán luego de su desobediencia como el estado de que la alma cubre la semilla de fe. Es decir, cuando uno esté lleno de la verdad, lo llamamos el espíritu. Pero una vez que se descomponga con la falsedad, es decir, que el corazón blanco se quede mezclado con lo negro, no lo llamamos el espíritu, sino el corazón. 자, 그런데 이 마음은 No obstante, este corazón es la base de que puedan lograr el espíritu de nuevo. 마음과 Es decir, toma el proceso al revés que Adán se había convertido en el hombre carnal. 과정을 반대로 되돌리면 되는 것입니다. 바로 O sea, detiene la ejecución de la alma inspirada por los enemigos, diablo y Satanás, que controlan el corazón con falsedad. Sino deberían llenar con el conocimiento del Espíritu que fue inspirado por el Espíritu Santo. De esta manera, si llena su corazón con el conocimiento espiritual, pueden lograr el Espíritu. Es decir, si ustedes despojan de toda la especie de maldad y llenan su corazón con el Espíritu Santo, pueden lograr su corazón se convierten en espíritu otra vez. Entonces, para llenar su corazón con la verdad espiritual, por favor, aprendemos cuál es el corazón. Generalmente tenemos un solo corazón, pero dentro de este corazón existen varios tipos de corazón. La Biblia clasifica los 3 tipos de corazón. El primero es la verdad entera. El segundo es la naturaleza, incluida la conciencia. Y el último es la falsedad entera, es decir, el corazón oscuro. Cuando enseñemos a los niños, como solíamos decir que existe el corazón blanco y oscuro. Y excepto de esto, existe la naturaleza también. Deberían recordar que hay varios tipos del corazón para que puedan transformarse su corazón más fácilmente. Y a base de este concepto deberían chequear su comportamiento o su pensamiento es provocado por el pensamiento oscuro o pensamiento blanco. Y al escuchar la mala palabra de parte de otra persona, si ustedes chequean su corazón de manera verdadera, no necesita decepcionarse. A veces, al escuchar varias confesiones de los líderes, a veces me decepcionaba antes. Antes, cuando yo no lograba el corazón bondadoso más, como me decepcionaba al escuchar la confesión de los líderes que faltaba la fe. Pero después de lograr este corazón bondadoso, yo pensaba que esas personas, como lo confesaba así, desde su corazón, falta de la verdad, como desde su corazón de la naturaleza. El corazón que lleno de la verdad entera ha sido inspirado por el Espíritu Santo, pero viceversa, el corazón lleno de la falsedad ha sido inspirado por la Satanás. Pero a veces cuando nosotros perdimos la ayuda del Espíritu Santo, a veces no podemos confesar con fe. De esta manera deberían entender a otra persona cuando hagan una confesión falta de la fe. Especialmente como esa persona se enfrentaba a varias dificultades, se puede aplicar aún más la falsedad que está en su corazón. A pesar de que existe una parte llena de la verdad en su corazón, pero cuando se enfrentan a la dificultad, se aplica aún más la parte que llena de la falsedad. Pero por eso, cuando ustedes escuchen una confesión que falta de la fe o
a base de la maldad, espero que ustedes oren por esa persona para que puedan recuperar la llenura del Espíritu Santo pronto. De esta manera se necesita la oración por esa persona. Eso es una evidencia de que se siente difícil en su vida cristiana. Por lo tanto, al escuchar este tipo de confesión que falta de la fe, espero que ustedes no se decepcionen al escucharlo, sino oren más por esa persona. A través de su oración y ayuda, esa persona puede revivir su espíritu otra vez. De esta manera espero que ustedes ayuden a muchas almas. A veces podemos experimentar perder la fe. Pero aún así, esa persona todavía tiene la semilla de la fe en su corazón y el Espíritu Santo está en su corazón. Por lo tanto, como oren por esa persona para que, como el Espíritu Santo que está en su corazón, puedan reactivar otra vez para que le vive su alma. De esa manera, si continúa amando y ayudando a esa persona, ciertamente esa persona, y especialmente la parte de su corazón llena de la verdad, podrán reactivar otra vez. De esta manera debemos de entender y amar a toda persona. Y a veces en otra ocasión nosotros mismos podemos confesar alguna palabra que falta de la fe. Entonces, al chequear, al darse cuenta de esa palabra falta de la fe, deberían arrepentirse inmediatamente. En el estado lleno de Espíritu Santo, a pesar de que se enfrentaba a la dificultad, no activa la parte del corazón lleno de falsedad. Porque la evidencia de llenar el Espíritu Santo si ustedes estén llenos del Espíritu Santo, a pesar de que tengan la parte llena de la falsedad, no aplica esa parte, sino como aplica más como la parte que llena con la verdad. Y mientras tanto conversaba con otra persona que estén llenos del Espíritu Santo aún más, se pueden activar aún más la parte llena de la verdad. De esta manera, la parte que lleno de la falsedad no pueden activar. Esto es la fuerza, la evidencia. Esto es un efecto de la oración y de llenura del Espíritu Santo. Y si mantienen este estado, podrán transformarse muy rápidamente. Y Romanos capítulo 7, versículo 22 a 3 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros y que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí el hombre interior indica el corazón blanco que se deleita en la ley de Dios. Y la ley de mi mente significa la conciencia. Y por último, la ley del pecado es el corazón lleno de la falsedad. Es decir, es el corazón oscuro inspirado por los enemigos diablos Satanás. La iglesia Manmin no clasifica este tipo de corazón, sino la Biblia clasifica este tipo de corazones. Entonces, ¿cuál es lo que debemos cambiar en nuestro corazón? Hemos aprendido sobre el hombre interior, la ley de la mente y la ley del pecado. Entonces, ¿cuál es lo que debemos cambiar en nuestro corazón? La ley del pecado. El rey lleno de la falsedad, deberíamos despojarnos totalmente. Sin embargo, la conciencia y la naturaleza también deberíamos chequear este punto para que podamos llenar este corazón según la justicia de Dios. El corazón lleno de la falsedad podremos despojarnos de manera fácil. Mateo capítulo 15, versículo 19 a 20 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Esas cosas son las que contaminan al hombre. Homicidio, adulterio, fornicación, hurto, falsos testimonios, blasfemia. Son los pecados muy
concretos. Y es muy fácil encontrar este tipo de pecado. Y Hechos capítulo 5, versículo 17 también dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Debido a sus celos y envidia que estaban en su corazón, como blasfemia contra Jesús. Pero si tienen un poco de corazón, deseo de cambiar su corazón, podrán encontrar este tipo de maldad fácilmente. Por lo tanto, no voy a explicarles de manera detallada sobre esta maldad. Hoy veremos sobre la naturaleza y conciencia más detalladamente. La naturaleza y la conciencia es difícil encontrar. La naturaleza significa el carácter ordinario del corazón que cada uno tiene. Otra vez, la naturaleza significa el carácter ordinario del corazón que los hombres tienen, cada uno. Esa naturaleza fue decidido básicamente por el aliento heredado por los padres. Pero puede ser diferente y por los que aceptaron en su crecimiento. Por lo tanto, en el caso de gemelos, aunque heredaron el mismo aliento de sus padres y nacieron en el mismo momento y tenían el mismo ambiente del vientre de sus madres, también recibieron misma situación en el nacimiento. Pero ellos tienen otras naturalezas. Aunque nacieron de mismos padres, pero aceptaron la otra información en el crecimiento, por lo tanto puede hacer diferente sus naturalezas, aunque son los gemelos. Y la conciencia es el corazón hecho a base de la naturaleza. Y con esto, el corazón, es decir, la conciencia puede ser estándar para discernir lo bueno y lo malo en nuestra vida, normalmente. Es decir, los incrédulos, los cristianos también, y disciernen lo bueno y lo malo con esta conciencia. Pero este estándar y criterio es un personal, es un subjetivo, no es objetivo. Por lo tanto, y la mayoría de las personas se hacen lo bueno conforme a su conciencia. Eso sí, no siente remordimiento y piensa que es bueno, no lo malo. Pero esta conciencia fue hecha por sí mismo y muy diferente depende de generaciones y épocas y culturas, regiones. Eso a medida que se llena el mundo de pecado y la conciencia de la gente también estará lleno de pecado y será endurecido. Nosotros no debemos ser endurecidos nuestra conciencia. Debemos discernir con estándar absoluto y criterio perfecto. Es decir, con nuestra conciencia no podemos vivir según la palabra de Dios Padre. Por lo tanto, la conciencia no puede ser el criterio ni estándar de la bondad absoluta. Por lo tanto, debemos discernir con la palabra de Dios. La naturaleza y conciencia tiene autoconcepto, autojusticia, con los que siempre se insiste en sí mismo. Por lo tanto, con la naturaleza conciencia no podrá hallar a sí mismo. Solamente con la palabra de Dios podemos hallar la maldad que está en nuestra naturaleza y conciencia. Eso y yo explicaré sobre los ejemplos de la diferencia entre nuestra conciencia y de la bondad de Dios. Aunque yo explico pocos ejemplos, pero ustedes deben orar por sí mismos para discernir con la voz del Espíritu Santo sobre esta diferencia. Es decir, aunque usted se insiste con su conciencia, pero puede ser malo según la palabra de Dios. Y así usted debe tener un estándar absoluto con la palabra de Dios. Entonces puede cambiar rápidamente. Para su información, yo explicaré algunos ejemplos para que pueda entender la diferencia entre su conciencia y la bondad de Dios. En el mundo, los incrédulos piensan que venganza es justa. Por ejemplo, en la novela de arte marcial, los protagonistas viven toda la vida para vengar a los padres.
Es decir, si alguien había matado a sus padres o destruyó su casa, entonces luego esos hijos invirtió toda la vida para vengar a los padres. Parecía muy justo. Es la justicia. Parece muy bueno y también los autores siempre escriben como los buenos. Si no se venga, entonces podía ser cobarde. Pero Dios Padre nos enseñó que debemos amar hasta nuestros enemigos. Por lo tanto, según nuestra conciencia de la gente, venganza es muy justo, pero realmente es opuesto a la voluntad de Dios. Y así nosotros hacemos nuestra conciencia con la enseñanza del mundo y experiencia del mundo. Es decir, con nuestra conciencia la venganza es buena, pero según la voluntad de Dios Padre no está bien. En la Biblia hay un libro, Oseas. En el libro Oseas, y Dios mandó al profeta Oseas alguna cosa muy rara. Oseas era profeta, pero a él ordenó que casara con una adúltera. Por lo tanto, Oseas tomó una adúltera como su esposa, pero luego su esposa hizo adulterio con otro hombre y se fue. Pero Dios le ordenó otra vez que buscara y hallara y llevara otra vez esta esposa adúltera a su casa, pagando el dinero. Antes de entender el amor de Dios, nuestro Dios Padre, nosotros no podíamos entender. Aunque nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, y a veces no podemos entender ese tipo de orden de Dios para Oseas. Porque Dios ordenó a Oseas de tomar una mujer adúltera. Y luego, aunque ella se fuera a la casa para otro hombre, porque debía pagar con dinero. Con nuestra conciencia de la gente no podemos entender nada. Eso, Pastor Principal nos explicó sobre esto y nos dijo que con nuestra conciencia, si no podemos entender esta parte, entonces tenemos problema. Debemos entender por qué. Porque el libro Oseas quiere decir sobre el amor profundo de Dios. Cuando israelitas vivieron según la voluntad de Dios Padre, ellos fueron elegidos por Dios, pero ellos violaron la voluntad de Dios y adoraron a los ídolos. Es decir, es igual con la mujer adúltera. Pero a pesar de eso, Dios Padre no quería abandonarlos y empezó a amar desde el principio. Es decir, a través del libro Oseas, Dios Padre nos quería entender el amor de Dios Padre. Es decir, si no tenemos amor y bondad de Dios, no podemos entender perfectamente este contenido del libro Oseas. Yo tampoco. Cuando yo no tenía suficiente amor y bondad, yo no podía, por supuesto yo podía entender como conocimiento, pero yo no podía sentir ese contenido de amor de Dios. Pero a medida que cultivo el amor y bondad en mi corazón, yo puedo entender poco a poco sobre la bondad y amor de Dios. También entiendo la grandeza de la bondad de Oseas, porque Él obedeció. Es decir, lo que quiero decir ahora es que la conciencia de la gente es muy diferente de la bondad y amor de Dios. Digamos que usted tenga un amigo y él cometió un crimen y otra gente fue acusado falsamente y fue encarcelado. Entonces, normalmente los incrédulos no quieren decir la verdad, no quieren revelar la verdad para proteger a su propio amigo íntimo. Ellos dicen que es una obra justa para su amigo íntimo. Pero por causa de su amigo íntimo, otra gente fue acusado y encarcelado. Si no desea nada, entonces no puede ser justo delante de Dios. Y así, la justicia del hombre es muy diferente de la de Dios. También Pastor Principal nos dijo que antes de conocer a Dios, y cuando Pastor Principal visitaba la casa de sus vecinos y la casa de los amigos,
Normalmente en Corea si visitamos a la casa de los vecinos, la casa de los amigos, entonces, y los surcoreanos siempre preguntan a sus visitantes, ¿y has comido? Y para servir la comida es una manera de saludar. Ahora surcoreano ha sido un país muy desarrollado, pero antes era un país pobre, por lo tanto cuando Pastor José era estudiante, y cada vez que visitaba la casa de los amigos, entonces sus padres preguntaron, ¿has comido? Entonces, y según la cortesía de Corea, debía responder, sí, he comido. Es la cortesía. Y pastor principal también lo hacía. Antes de conocer a Jesucristo, pastor principal no pudo sentir ningún aburrimiento, pero después de conocer al Señor Jesucristo, él se dio cuenta de que esto también era mentira. Aunque mintió, es una mentira piadosa, es decir, para no molestar a otros, mintió así, pero la expresión era mentira. Después de darse cuenta, pastor principal no dijo así. Cuando otros preguntaron, ¿has comido? Entonces pastor principal respondieron, no quiero comer, no necesito comer ahora mismo. O mis padres han preparado mi comida en la casa, por lo que yo no puedo comer así. Y así pastor principal evitaba la mentira. Además, algunas personas toman prestado las cosas de otros y no quieren devolver y se olvidan de devolver. Y otros usan las cosas de otros sin permiso. Porque son pequeñas, nosotros hacemos esas cosas. Pero aunque sean pequeños, tal persona tiene una posibilidad de ser ladrones. Nosotros usamos los polígrafos de otros sin permiso y luego nos olvidamos de quién y tomamos. Parece muy pequeño, es un bolígrafo. Pero esas pequeñas cosas pueden ser grandes en el futuro, es decir, por causa de esas cosas pequeñas, en nuestro corazón, nuestra conciencia se puede endurecidos. Eso es nuestro pastor principal, aunque es pastor general de nuestra iglesia, y nunca usaba las cosas de la iglesia. Un sobre de ofrenda y ningún llamamiento, ningún teléfono de la iglesia nunca usaba. Es a propósito para transformar nuestra naturaleza y conciencia. No debemos ignorar, aunque sea pequeño, sea grande o sea pequeño, y si viola la verdad de Dios, entonces debemos corregir ahora mismo. Yo expliqué sobre la diferencia entre la bondad de Dios y nuestra conciencia. Eso sí, vivimos según nuestra conciencia y puede violar muchas palabras de Dios. Hermanos, debemos recordar esto, tener en cuenta en nuestro corazón, entonces podemos cambiar más rápidamente. Por eso esto parece un poco difícil esa explicación, pero ustedes deben pensar, mi conciencia, mi pensamiento no puede ser correcto 100%. Si comparamos con la palabra de Dios, y muchas cosas son incorrectas, si reconocemos y estas cosas podemos ser santificados muy rápidamente. Eso, por favor, tengan en cuenta esa enseñanza de hoy. Entonces, podré recibir mucha gracia. En otro ejemplo, yo explicaré sobre ego, hecho desde nacimiento por el aliento de los padres. Es decir, esto puede ser autoconcepto, autojusticia que sale desde la naturaleza del corazón. Digamos que haya dos hombres, y hombre A creció bajo los padres tan rotundos, muy estrictos, por lo que no puede expresar su opinión. Pero hombre B fue entrenado bien de expresar su opinión. Eso, y cuando trabaja estos dos hombres, en el caso de hombre A, siempre no quiere decir su propia opinión solamente y guarda el orden. Pero hombre B siempre dice su opinión y tiene liderazgo. Pero trabajando juntos, ellos sienten molestia juntos. Es normal. Cuando trabajamos con otros, si tiene otro carácter, entonces sentimos molestia. Eso sí, en este ejemplo, y hombre A, hombre B, también tenía conflicto interior porque no pueden entender unos a otros. El hombre A mirando a hombre B siempre piensa que hombre B siempre se insiste en su propia opinión. Yo también tengo idea, yo tengo liderazgo, pero yo siempre trato de ceder. Pero hombre B ignora mi opinión. Hombre B tampoco entendía a hombre A.
Porque Umbrea no dice sobre la idea, pero es muy difícil para trabajar juntos. Porque no podía saber en qué estaba pensando Umbrea. Entonces, si pensamos en nuestro propio lugar, entonces no podemos entender a otros, sino y ser molestado y juzgar a otros. Además, en el caso de Malloy, empezarán a condenar y murmurar de sus oponentes. Entonces empezarán a nacer un odio contra su amigo. Eso, ¿y qué debemos hacer para transformarnos nuestro corazón? Cada vez que tengamos una molestia por causa de nuestros hermanos, no debemos aceptar esta molestia inmediatamente, porque el pensamiento de otros es diferente. Además, mi propio pensamiento no es correcto siempre. Eso sí entendemos esta diferencia, entonces podemos evitar el principio de odio. Pero si aceptamos nuestra molestia en nuestro corazón, entonces y nacerá nuevo odio desde nuestro corazón. Por lo tanto, al principio debemos cortar la molestia primera. Entonces podemos bloquear muchos odios. La bondad y verdad nos enseña que debemos entender y albergar a otros. Con esta palabra debemos controlar nuestro sentimiento y nuestro pensamiento. Entonces podemos reconocer nuestro error. Cuando miramos como Umbrea, es decir, si no se siente, se dice sobre su opinión, siempre está en silencio, entonces si siente molestia de ustedes, entonces todavía usted no está listo para entender a otros en lugar de otros. Ya si usted deben buscar y hallar la maldad profunda que está en la naturaleza y conciencia. Eso sí todavía tiene. Si es diferente la opinión en la reunión, todavía siente un odio y enfado y murmuración y juicio. Debido a esto y gracias a esto podemos hallar fácilmente nuestra maldad. Es decir, cuando tenemos un conflicto con nuestros hermanos y compañeros, con nuestra esposa y esposo, nosotros podemos hallar nuestra maldad que está en nuestra naturaleza profunda. Pero ¿por qué luchamos? Porque siempre pensamos en nuestro lugar. Yo también siempre pienso que es correcto. Soy correcto. Pero mis compañeros no. En esta manera yo no podía tener la paz. Pero yo realmente quería la paz con mis hermanos y con mis vecinos. Al principio yo no sentía ninguna molestia en esa situación porque yo siempre esperaba el cambio de mis compañeros. Pero desde algún momento Dios Padre me hizo sentir una molestia por causa de mi molestia. Eso hablando poco a poco, y cuando yo recordaba otra vez la conversación con mis compañeros, con mis hermanas, y yo no podía entender, porque yo siempre pensaba yo era correcta, pero mis amigas también pensaron que eran correctas, porque como un paralelo, nosotros no podíamos acercarnos, porque como la enseñanza de espíritu y alma cuerpo de pastor principal, cada uno tiene su propia conciencia, por lo que pensando con su propia conciencia, ambos siempre piensan que ellos correctos. Por lo tanto, si comparamos con esta situación con la palabra de Dios, es muy correcto. Eso desde entonces yo siempre pensé, sí, no soy correcto. Cuando yo pienso correcto, mi amiga correcta, entonces yo debo reconocer, aunque yo soy correcto, yo debía pensar en el lugar de otros. En esa manera yo trataba, pero a pesar de esto no era fácil desde el principio. Eso yo debía orar. Padre Dios, yo tengo un carácter fuerte y eso yo siempre pensaba que yo era correcta. Con este tipo de corazón yo no podría tener la paz con mis hermanas, con mis compañeros. Eso yo quiero tener la paz. Padre, ayúdame. Yo quiero albergar a otros también para ser uno. Para esto, Dios Padre, por favor, quebranta mi pensamiento duro con que yo pensaba que era correcta. A través de la oración. Desde algo entonces, yo podía entender el lugar de otros. Usted también puede experimentar esta cosa si continúa orando. Es decir, entendiendo el lugar de otros.
por fin me di cuenta de que y mi compañera también era correcta en su idea. Eso cuando yo reconocía la opinión de otros, hermano, es decir, insistirse mismo es incorrecto. Por lo tanto, cuando reconocemos, nosotros podemos entender a los otros. Porque cuando no me insisto, yo puedo entender el lugar de otros. De esta manera yo pude transformarme. La lucha, enfado y murmuración, y molestia y juicio, esas cosas, si tiene este tipo de problema con otros, entonces usted es incorrecto. Pero porque se insiste siempre su opinión, porque usted siempre piensa conforme a su conciencia y naturaleza. Si podemos analizar así, podemos cambiar muy rápidamente. De esa manera puede eliminar la maldad que está en la naturaleza y conciencia. Hasta ahora yo expliqué sobre la falsedad que está en conciencia y verdad. Tenemos otro tipo de maldad porque después de despojarse de la maldad que está en la naturaleza y conciencia, algunas personas hacen nuevo autoconcepto. Por ejemplo, es un autoconcepto de la bondad. Digamos que un líder fue emocionado mirando la bondad del pastor principal que perdonaba y albergaba a un pecador. Entonces, él tiene un concepto muy fuerte pensando que el líder debe perdonar y albergar y cubrir el pecado de la oveja. Eso luego este líder siempre perdona y cubre el pecado de su oveja. Pero a veces, para salvar al que el pecador, a veces deben reprender y castigar y aconsejar. Pero este líder no quiere hacer así. Siempre quiere perdonar y cubrir, mantener en secreto. Es un autoconcepto de la bondad. La persona que tiene este autoconcepto no puede entender a otro líder que reprende a su oveja. Es decir, piensa que es una falta de amor. El amor debe cubrir el pecado de otros. Creo que este líder no tiene suficiente amor, es decir, con su autoconcepto de la bondad y empieza a juzgar a otro. Además, algunas personas apoyan a un pecador que sufre la prueba financiera. Por supuesto, y la obra de caridad es muy útil para salvar a otros. Pero, y a veces Dios Padre le permite la prueba financiera para guiarlo a la salvación. Es decir, por causa de la prueba financiera, aquel pecador puede arrepentirse. Pero con su autoconcepto de la bondad, siempre quiere ayudar financieramente a tal personas también. Eso no puede entender el amor profundo de Dios. Al contrario, algún líder siempre quiere reprender y corregir a su oveja con la palabra de Dios. Si su oveja no vive según la palabra del Padre, entonces no puede entender porque ese líder ha vivido según la palabra del Padre desde el principio. Eso siempre piensa que otros también deben hacer así. Aunque otros no podían vivir según la palabra del Padre, pero él piensa que él debe vivir según la palabra del Padre demasiado. Eso siempre aplica y critica. Es decir, sin entender la medida de la fe de cada uno, y cada vez que haya algún error de otro, siempre reprende. No entiende el lugar de otros, el estado de su vida y de su conciencia, perdón, no entiendo el estado de su situación. Y así, añadiendo la maldad de naturaleza y conciencia, añade el autoconcepto de la bondad. Todas esas cosas no estaban bien según la voluntad de Dios Padre. Pero el problema es que cada uno piensa en su propio lugar, por lo que se insiste. Por supuesto, no quiero decir que la verdad es variable, porque la verdad es incambiable, inmutable. Pero la forma de agua es variable y depende de la forma de contenedor. Y así, y a veces debe ser variable cuando aplicamos nuestras palabras de Dios y la verdad en nuestra vida. Pero el que tiene autoconcepto de la verdad siempre piensa que agua tiene forma de hielo. Es decir, si tiene una forma de hielo de agua, entonces no podrá poner en un vaso, en la forma de grande. Y así, algunas personas no pueden aplicar en la vida y flexiblemente. Por lo tanto, y causará problemas y dañará el corazón de otros.
Eso sí podemos aplicar variablemente en nuestra vida, entendiendo la medida de la fe de cada uno. Entonces, podemos tener la paz y amor en nuestra vida con la palabra de Dios Padre. Por lo tanto, para hacer esto, debemos oír la voz del Espíritu Santo. Quiero decir la conclusión. Hoy yo expliqué sobre el corazón, también expliqué la constitución del corazón y especialmente yo expliqué sobre la maldad que está en la conciencia y la naturaleza. Parece un poco difícil, pero creo que los hermanos también oyeron la enseñanza del Espíritu y alma cuerpo, por lo que entendieron muy bien. Por ¿por qué debemos analizar así demasiado en nuestro corazón? No es demasiado. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y así, para asemejarnos al corazón de nuestro Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús no tiene ninguna mancha y maldad. Por lo tanto, para asemejarnos al corazón del Señor Jesucristo, nosotros debemos analizar hasta mínima maldad que está en nuestro corazón. Es decir, aunque eliminamos casi toda la maldad del corazón, hay un autoconcepto de la bondad. Pero si analizamos así con la palabra de Dios, podemos acercarnos más a Cristo. También Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificaros los corazones de mala conciencia y lavaros los cuerpos con agua pura. Como esta palabra, eliminando la maldad de la conciencia y llenamos nuestro corazón de bondad y amor y para acercarnos al Padre Dios más. Cuando lo hacemos, Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todos, la santidad, la cual nadie verá al Señor. Como esa palabra, nosotros seremos santos, nuestro corazón será santo y podemos ver al rostro del Señor. Es decir, analizando en detalle nuestro corazón y uno por uno debemos eliminar. A veces debemos sacar la raíz de pecado y luego debemos usar pinzas para eliminar en detalle la maldad que está en nuestro corazón. En esa manera podemos ser santos y podemos acercarnos más a Cristo, al Padre. Aunque parece muy difícil, pero para gozarnos de la gloria en el reino de los cielos como el sol, debemos transformarnos. Pero la Biblia, nuestro Señor explicó un poco raro sobre nuestro corazón. En Lucas capítulo 21, versículo 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué quiere decir nuestro Señor? Señor, y nos advirtió de que algunas personas serán endurecidas en la venida del Señor. Cuando tenemos el primer amor, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nosotros siempre nos esforzábamos por eliminar el pecado de nuestro corazón con oración. Siempre esperamos el momento de la segunda venida del Señor y mantenemos nuestra fidelidad. Pero desde algún momento empezaron a ver el mundo otra vez y parece muy difícil la santificación y no quieren analizar su corazón más. Eso serán endurecidos y perezosos espirituales. El Señor Jesús quiso decir así. Si tenemos esta pereza, entonces no tenemos más esperanza de la segunda venida del Señor. ¿Cómo piensan ustedes? Ahora tenemos un problema en nuestra iglesia y una prueba de bendición. Y parece un poco lento la respuesta de Dios. Eso no tiene esperanza ardiente para la segunda venida de nuestro Señor. Usted no debe hacer así. No deben ser endurecidos este tipo de esperanza de la venida del Señor. Si tenemos este problema, entonces no hará circuncisión del corazón. No quiere orar. El camino de la vida, del fe, parece muy estrecho. Por lo tanto, quiere esconderse. Pero nosotros debemos calentar otra vez este corazón espiritual. La venida del Señor realmente vendrá muy pronto, según la Biblia dice. Eso sin preparación. El Señor vendrá como ladrón y nos arrepentiremos. Pero como una novia que espera al novio, si se transforma y prepara, entonces, con oración, entonces podrá tener una esperanza
nueva cada uno y hará circuncisión del corazón. Por lo tanto, todos nosotros debemos transformarnos muy rápidamente. Eso como palabra de Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Con esta palabra, nosotros debemos ser santos y bendecidos. Meditando la palabra de hoy, oramos. Buen Padre, hoy yo explique sobre el corazón. Parece un poco difícil este contenido, pero los hermanos oyeron con deleite y para hallar la maldad y asemejarse al corazón de Cristo. Y por favor, a través de ese mensaje, por favor, bendice a los hermanos para que puedan darse cuenta de la maldad que es en su naturaleza y conciencia y despojarse de esta maldad. Por lo tanto, no debemos ser concentrados en nosotros mismos, sino debemos ser humildes. Eso debemos tener la gloria como la novia del Señor en la segunda venida de nuestro Señor. Gracias por todo. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora reciba